Muy buenas y bienvenidos a todos ustedes, mis estimados. Bueno, hoy 31 de octubre, mm, como cumpleaños pues de todos los sectarios, de todas las sectas, quiero hacer un video en respuesta a un sectario llamado Gilberto Rodríguez, en- al cual pues yo de antemano, desde hace unos días atrás, invité acá a realizar un encuentro, un diálogo o un debate no formal, pero se negó. O sea, él se negó porque le tiene miedo a la verdad, teme dar la cara y prefiere actuar y hablar de forma cobarde, muy cobardemente, tras un teclado, pero no da la cara para sostener el- su verdad, para dar argumentos sobre lo que él cree. Eso para mí es muy triste, ya que demuestra que los sectarios buscan otros intereses, o sea, quieren algo de trasfondo, no sé qué la verdad, mejor dicho, buscan de todo menos servir a Dios y tampoco buscan la verdad. Porque si yo estoy seguro de lo que pienso, si yo estoy seguro de lo que digo, a mí no me avergonzaría decirlo públicamente, ni, ni me daría miedo. Si tengo lógicamente bases y argumentos, no temería. Yo, como este sectario, pues, este sectario Gilberto. Pero las personas solo se esconden cuando saben que mienten. Eso es lo que me llama la atención. Una persona solamente se esconde y le da miedo dar la cara cuando saben que están mintiendo o están haciendo algo malo. Yo, por ejemplo, para ponerlos en contexto, voy a mostrar, voy a decirles, con este sectario estuve hablando por las redes, específicamente por Facebook, en uno de los grupos del Padre Listoro. Sin embargo, como todos los sectarios que hay en los grupos católicos, él no dio la cara, lo invité, acordé con él de que no me importaba la hora, podía ser en la noche, de madrugada, en el momento que sea, porque la excusa de él, como de todos los sectarios, es el tiempo. Pero qué raro que esto fue desde hace unos 3 días, y muy raro que se tomaba 1 o 2 horas para hablar al privado, para enviar mensajes y todo eso, y supuestamente no tenía tiempo. Hasta yo le dije pues que en ese momento en que me estaba hablando podíamos hacerlo inmediatamente, pero no, siempre era con excusas. A la final dijo que no. Entonces los voy a poner en contexto. Tengo aquí pues unos pantallazos. Lastimosamente él solamente enviaba audios, no enviaba texto, por lo que estarán los pantallazos pues, pero de lo que del hilo de la conversación del Facebook, cómo se comenzó todo, y luego verán pues la parte del Messenger, pero solamente se verá el audio. Entonces voy a exponerlo pues como para ponerlos en contexto y les voy a mostrar a quién hago referencia, ya que hay muchos sectarios con este nombre de Gilberto. Permítanme, ya les muestro para ponerlos en contexto. Bueno, aquí están. Ahí pueden ver que era este segmento es del hilo de conversación que se comenzó. Él comenzaba, esto lo vamos a tocar luego, donde él dice: ¿por qué todas las naciones son benditas en Israel y no en la obra católica de Satanás? Y dio el versículo Génesis capítulo 12.
Le faltó el versículo, pero ya sé a qué hace alusión. Aquí pueden ver, yo lo reté a que me hablara o escribiera al privado para cuadrar un encuentro aquí en vivo. Él más adelante me decía que no y mandaba puros audios. Solamente mandaba capturas de pantalla, de publicaciones y audios. Aquí está cuando él comenzó la conversación. Él sí me escribió al privado, pero era audios. Luego, ahora en unos instantes les digo qué me decían esos audios. Y este es el sectario Gilberto. Ahí están, porque de pronto en estas imágenes o en estos pantallazos no se veía bien. Bueno, ahora sí, ya que los puse en contexto, voy a, voy a proceder a comentar lo siguiente. En esos audios que él me envía, hago un paréntesis, yo lo llamo sectario, de hecho es un sectario satánico. ¿Y por qué lo trato así? Porque no hay otra forma para describir a una persona que él en los audios decía que Jesús y San Pablo, o sea, prácticamente que ellos eran unos payasos, decía que hacían mucho show, que eran teatreros, y usaba pues muchos eufemismos por el estilo, sinónimos pues de estas palabras. Él se refería a ellos así. ¿Por qué? Porque no quería hacer un debate o un diálogo público. Siempre se refirió a esto, a este actuar y a ellos de esa forma. Entonces es una persona así que defiende sus cosas, aún pasando por encima de Jesús, por encima de los apóstoles, por encima de la misma Sagrada Escritura. Eso para mí no es más que una doctrina satánica, una doctrina diabólica. Por eso los llamo sectarios satánicos, porque es que no hay ninguna otra forma de describir a este tipo de personas. Y no es el único. Ahí se ven muchas personas, en todas las redes, se ven muchas personas con tal de justificar su punto de vista, es capaz de pasar por encima de todo lo divino, por encima del mismo Dios, si es necesario, con tal de ellos sostenerse en su palabra. Él en esos audios y también en el hilo de conversación hablaba o tocaba el tema del Padre, de que no se le puede llamar Padre a nadie. Bueno, a eso hacía alusión en lo que les comenté más arriba, en el hilo que decía que... bueno, voy a tocar primero este punto. En el hilo que él decía, porque todas las naciones son benditas en Israel y no en la obra católica de Satanás. ¿A qué por qué? Me preguntaba. Y daba el pasaje de Génesis capítulo 12. Vamos a proceder a ver qué dice Génesis capítulo 12. Permítame. Génesis capítulo 12. Él no dio el versículo, pero él hace referencia al versículo 3. Voy a leerlo desde el principio para que comprendan y ponerlos en contexto. Dice desde el 1. El Señor dijo a Abraham: deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga.
te maldigan, y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Ahí lo que él hace alegoría, el sectario Gilberto, lo que dice es que por Israel se bendicen todas las naciones. Él dice eso. Sin embargo, él también expone que en ninguna parte dice que Jesús instauró o dijo así textualmente que se crea o se instaura el sacerdocio ministerial, o que él creó el ministerio del sacerdocio, que en ninguna parte dice explícitamente eso. Bueno, entonces, siguiendo, no quiero que me malinterpreten, solamente voy a usar el mismo sesgo, la misma vara con la que él mide, para entonces retarlo públicamente a decir en qué parte de la Biblia dice explícitamente y textualmente que todas las naciones van a ser bendecidas por Israel. ¿Correcto? Ojo, no quiero que se malinterpreten. Tiene que él mostrármelo así como él pide algo explícito y asumo que él es sola escritura, entonces también me tiene que mostrar explícitamente donde diga que Dios hace alusión a Israel, dado que es totalmente falso. Ahí en ese pasaje bíblico que él menciona del Génesis 12, está hablando es con Abraham o Abraham. Él está hablando con él específicamente y de hecho está hablando en singular. Vamos a ponérselo así con la misma vara que él mide. Vamos a ponérselo así. De hecho, Dios habla con él en singular y dice: bendeciré a los que te bendigan. Y en la parte que dice: por ti se bendecirán todos los pueblos, por ti. Él no está diciendo por ustedes o por el pueblo. Tampoco está diciendo bendeciré a los que los maldigan. En ningún momento está hablando Dios en plural y tampoco sobre el pueblo. Está hablando es con Abraham directamente y en singular. Entonces lo reto públicamente. Ojalá que no me... Yo sé que él, si no está viendo el en vivo, verá el video más adelante. Y espero que no me responda por privado como tiene acostumbrado. Ojalá que lo haga públicamente y citándome a un en vivo también. Le hice ese reto porque no existe en ninguna parte del Antiguo Testamento, mejor dicho, en ninguna parte de la Biblia dice que es por el pueblo de Israel. Siempre se habla dirigiéndose directamente a Abraham. Entonces ahí le estoy haciendo la consulta, la pregunta con la misma vara o el mismo método que él utiliza. Ahora, volviendo al tema de que él me tocó sobre que no se le puede decir padre a nadie, este sectario satánico le encanta sacar fuera de contexto las cosas, al igual pues que todas las sectas. Sacar de contexto los pasajes bíblicos y tergiversarlos. O sea, su osadía es tanto que usa la palabra de Dios a su antojo, como se le da la regalada gana. Y le digo sectario satánico, vuelvo y repito, por lo que dije antes. Además, no soy yo quien les dice eso, es el mismo San Pablo. Claro que él ya lo insulta y le dice un montón de cosas, que él es un payaso, que San Pablo no le encantaba hacer mucho show. A pesar de que lo insulte, para los que respetamos la Sagrada Escritura, en 1 Timoteo 4:1 dice San Pablo esto: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, ¿qué espíritu hace mención ahí San Pablo? El Espíritu Santo.
Repito, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas, que es lo que hacen los sectarios. Específicamente este sectario está siguiendo una doctrina diabólica, una doctrina satánica. Por eso son sectarios satánicos. Están siguiendo no la sana doctrina que es de la Santa Iglesia Católica, sino que está siguiendo doctrinas diabólicas y engañosas. Cierro este paréntesis y continúo. El sectario dice que por lo que mencionó Jesús, de que no se le puede llamar padre a nadie, entonces que la Iglesia Católica está equivocada al tener padres o sacerdotes y que no se les puede decir padre a ellos. Me parece una hipocresía, dado que todo el que se llegue a ser cristiano tenemos y llamamos a esos que son padres en la fe. Apuesto a que este sectario no va a negar y no tiene cómo negar, o quién sabe cómo sea su sesgo, pero no tiene cómo negar que Abraham es un padre de la fe. A él lo estamos llamando padre. En ningún momento él va a poder negar eso. Y hay otros padres. Pero como quiere contradecir la doctrina católica, pues a él no le importa tergiversar la palabra de Dios y usar otro tipo de sesgo para decir que no se le puede decir padre a nuestros sacerdotes, que no se le puede decir padre a nadie en la tierra, que esas son las palabras de él. Él dice que no se le puede decir padre a nadie en la tierra. Y Abraham era extraterrestre, o de dónde era, no era de la tierra. En fin, la hipocresía de estos sectarios es una hipocresía absurda. En ese pasaje, que permítanme, voy a buscárselos, el pasaje donde Jesús dice que no llaméis padre a nadie, y ya les explico el contexto. La cita bíblica es Mateo 23:9. Vamos a buscarlo. Aquí en Mateo 23:9 Jesús dice: a nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. Él saca esa cita, lógicamente fuera del contexto. Esto es en el capítulo 23. Si leemos el contexto de este capítulo, lo que Jesús está diciendo es que no llamen Padre a nadie, pero haciendo referencia a la soberbia, al orgullo. ¿A quién se le estaba dirigiendo en ese momento? A los fariseos, a los escribas, que a ellos les encantaban que los llamaran así, padres, que ellos buscaban que les dijeran eso solamente por ostentar un título. Ese es el contexto. Por eso Jesús ahí, cuando hablaba públicamente y se los decía a ellos, era refiriéndose a eso. Le decía a los oyentes, a sus ovejas, que no les llamaran padre, que no llamaran a nadie padre, pero queriendo pisar esa vanidad que tenían ellos, o sea, esa vanidad y orgullo que Jesús estaba advirtiéndoles y estaba diciéndoles a las ovejas que no, que eso no estaba bien, que no les dieran esos títulos a ellos. Ese es el contexto, porque ellos estaban en búsqueda de los títulos honoríficos, elevarse por encima de los demás, creyéndose más que los demás. Por eso en ese mismo pasaje, en el versículo 13 dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones, por eso serán juzgados con más severidad.
En el 16 dice, hay de ustedes escribas, pero hay de ustedes guías y ciegos. En el 17, no lo voy a leer todo por tema de tiempo, pero en el 17 dice, insensatos y ciegos. Ahí en todo ese capítulo 23 está el contexto de que Jesús era llamándole la atención y regañando a los fariseos y a los escribas. Y por eso le decía al pueblo que no les llamaran padres. Pero claro, el sectario le encanta sacar y tergiversar los textos, sacarlos fuera del contexto. Pero entonces, si por ejemplo le dijéramos a este sectario que los apóstoles, ellos mismos se mencionaban y se presentaban como padres, no padres biológicos, sino padres de la fe, que de hecho ese es el contexto que tenemos en la Iglesia Católica. Cuando le llamamos a un sacerdote padre, hacemos alusión a eso, a que es un padre para nosotros en la fe. No en vano ni por nada ellos estudian un mínimo de 9 años antes del sacerdocio. Por eso les llamamos padre, porque son padres en la fe. Así como San Pablo, por ejemplo, en 1 de Timoteo 1 y 2, él mismo dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí el punto clave es que llama a Timoteo verdadero hijo, que quiere decir que él mismo se está llamando padre, pero padre en la fe. También en Filemón 10, Pablo dice ahí en ese texto, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Correcto? Ahí se está llamando padre en la fe. Y por si de pronto, como estos sectarios son tan, o sea, no les importa tergiversar lo que sea con tal de mantener su postura, si él va a decir que es que esos eran realmente hijos biológicos de Pablo, por lo menos con este Onésimo, ahí especifica a quien engendré en mis prisiones. Si el sectario va a sacar de contexto esto y va a decir que era un hijo de sangre, tendrá que explicar entonces cómo hizo San Pablo para engendrarlo en la prisión. No sé, o sea, ellos son así. Suena absurdo, pero es que ellos son así, los sectarios. Aquí también hay muchos textos bíblicos donde se hacen pasar y llamar padres. Por último voy a decir la de 1 Corintios 4:15, donde Pablo escribe, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. En caso de que él va a sacar de contexto que son hijos legítimos o de sangre, ahí está diciendo el mismo Pablo, que yo, o sea, él, os engendré por medio del Evangelio. ¿Correcto? Hasta ahí mismo hace alegoría el mismo Pablo, que no tendrán muchos padres, haciendo alegoría a lo mismo que decía Jesús, que ya los padres de la antigua alianza, que eran los fariseos, los escribas, a esos que en ese tiempo llamaban padres, y ellos que querían hacerse llamar padres, no. Por eso San Pablo dice, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces, ahí vemos en el Nuevo Testamento que se llama mucho a aceptar ese término de padres, pero haciendo alusión a que es padres en la fe.
Ahora voy a pasar a responder el último tema, que es el tema del sacerdocio, que lo hablaba mucho, el sacerdocio ministerial, porque creo que todos los que nos llamamos ser cristianos creemos que existe el sacerdocio común de los fieles. Eso sí, creo que nadie niega eso. Pero este sectario dice que no existe el ministerial, que porque Jesús en ningún momento dijo, yo dejo el ministerio del sacerdocio. O sea, la justificación del sectario es que Jesús nunca dijo que él instauraba este ministerio, así de forma explícita. Pues en ese caso, usando el mismo sesgo, la misma vara de medir que él tiene, entonces él me tendrá que demostrar que Jesús instauró o dejó plasmado un pastor, y tendrá que demostrar la sucesión de esos pastores de su secta, cosa que no va a poder. Es más, haciendo un breve paréntesis, este sectario en ningún momento mencionó cuál era su secta, cuál era su denominación, por lo tanto creo que ni siquiera se congrega, cosa que es aún peor, porque San Pablo dice, la salvación, a Dios adoraréis y rendiréis culto en Cristo y su iglesia, en Cristo y, no o. Entonces, si este sectario no se congrega, es peor todavía. Cierro el paréntesis y retomando el tema del sacerdocio. El sacerdocio efectivamente no está explícito o de manera textual de que Jesús haya dicho que creaban este magisterio. Según este sectario, solamente existió el sacerdocio de la antigua alianza. Sin embargo, el tema del sacerdocio, al igual que muchos temas de doctrina, sí están de forma implícita. Continuando entonces con el tema. Les decía que efectivamente Cristo sí dejó este ministerio y está de forma implícita en varios pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento. Primero que todo, para los que tengan por lo menos unas bases, unas bases básicas en el tema de teología, se sabe que todo lo del Antiguo Testamento era una sombra, que el mismo San Pablo dice. El Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir, o sea, del Nuevo Testamento. Lo del Antiguo Testamento era una alegoría. Entonces, si en ese momento existía el sacerdocio levítico, esto simplemente era una sombra para el nuevo sacerdocio. De hecho, también en el famoso pasaje de Melquisedec, donde él tomó pan y vino y lo bendijo, esto era una alegoría de cómo iba a ser ese nuevo sacerdocio. Cierro este paréntesis explicando pues de que no fue algo inventado en el Nuevo Testamento, sino que ya existía una sombra con anterioridad. Ahora pasemos a ver los pasajes bíblicos donde se muestra de forma implícita, pero muy claramente, el tema del sacerdocio ministerial. Ojo, vuelvo a hacer la diferencia. No estamos hablando del común de los fieles. Esto se da por hecho, pues, que está entendido y que todos creemos en este sacerdocio común de los fieles. Vamos a pasar a ver Hebreos 8 del 1 al 7. ¿Qué dice Hebreos 8? Dice, este es el punto capital de lo que estamos diciendo. Tenemos un sumo sacerdote,
tan grande que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo. Ahí se está hablando de Jesús. Y ojo, Él es el mismo, él es el ministro del santuario y de la verdadera morada, erigida no por un hombre, sino por el Señor. Ahora bien, todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios. De ahí la necesidad de que tenga algo que ofrecer. Si Jesús estuviera en la tierra, no podría ser sacerdote porque ya hay aquí otros sacerdotes que presentan las ofrendas de acuerdo con la ley. Pero el culto que ellos celebran es una imagen y una sombra de las realidades celestiales, como Dios advirtió a Moisés cuando éste iba a constituir la morada diciéndole: tienes que hacerlo todo conforme al modelo que te fue mostrado en la montaña. Pero ahora Cristo ha recibido un ministerio muy superior porque es el mediador de una alianza más excelente, fundada sobre promesas mejores. Porque si esta primera alianza hubiera sido perfecta, no habría sido necesario sustituirla por otra. Este punto es muy clave, esta última parte es muy clave, ya que en los sacerdotes de los cuales hacía mención antes San Pablo eran los sacerdotes de la antigua alianza. Pero ¿qué pasa aquí en el versículo 7? San Pablo no está diciendo que se eliminó. San Pablo no está diciendo que ya se acabó el ministerio del sacerdocio. San Pablo está diciendo que si esa alianza hubiera sido perfecta, no habría sido necesario sustituirla por otra. Sustituirla quiere decir que se continúa, pero por algo mejor. ¿Correcto? Ahora pasemos a ver Hechos 20 del 17 al 28. Dice, voy a leerlo desde el 17 para que tengan el contexto, porque la última parte es la parte clave, lo más importante, que aquí vamos a ver de forma muy clara que sí existían los sacerdotes de la nueva alianza, que Jesús sí instauró el ministerio de sacerdocio en la noche en que iba a ser prendido en la cena del Señor, cuando le dijo a los apóstoles: este es mi pan, cuando se los dio, y cuando dijo: hagan esto en conmemoración mía. Desde ahí fue que se instauró el tema del sacerdocio. Pero entonces miremos aquí, como les digo, en Hechos 20, del 27 al 28. Dice, esto era en uno de los viajes de San Pablo. Entonces leamos. Desde Mileto mandó a llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. ¿Quién los mandó a llamar? San Pablo. ¿Y a quiénes mandó a llamar? No fue a la comunidad, no fue a los feligreses, fue a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Cuando estos llegaron, Pablo les dijo: ya saben cómo me he comportado siempre con ustedes, desde el primer día que puse el pie en la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, en medio de las pruebas que fui sometido por las insidias de los judíos. Ahí él sigue relatando, no lo voy a leer todo, voy a pasar a la parte importante. Lo que quiero es que sepan que él estaba reunido con los presbíteros o sacerdotes de la nueva alianza, de la iglesia de Éfeso. Ahora pasemos al versículo número 28, que dice: velen por ustedes y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha constituido guardianes, para apacentar a la iglesia de Dios, que él adquirió al precio de su propia sangre. Este versículo es clave porque San Pablo le está diciendo a los sacerdotes
que velen por ellos y por el rebaño al cual el Espíritu Santo les ha constituido guardianes. Permítame un instante. Entonces, ojo con esto. Ahí está de forma muy clara que sí existían los sacerdotes, que era otro tema que este sectario tocó y que dijo que no, que después de Jesús ya no existen más sacerdotes. Entonces, él tendrá que explicar a qué presbíteros no es que no tiene cómo salirse de esto. Él no tiene cómo refutar no solamente estos versículos, estos pasajes que ya mencioné, sino todos los demás donde hace alusión que efectivamente sí existía el ministerio del sacerdocio. Y este ministerio existía y existe por sucesión e imposición. Recordemos cómo se escogían a los obispos, imponiéndole las manos. Recordemos que Jesús, cuando en el día de Pentecostés les dijo, los mandó a que predicaran y les dijo, id y perdonad, a quienes perdonen los pecados les serán perdonados. Ojo, ¿esto qué quiere decir? Que habían que Jesús instauró ahí personas con autoridad, porque él no dijo, id y predicad y todos pueden perdonarse en los pecados. No, en ningún momento dijo eso. Jesús dijo que a quienes ustedes perdonen los pecados. ¿Eso qué quiere decir? Que a ellos les está dejando esa autoridad, ese ministerio. Y como podemos ver luego más adelante en todos los pasajes y todas las narraciones que hay después de eso, los apóstoles continuaron con esta labor dejando sus sucesores que continúan hasta el día de hoy, cosa que los sectarios no podrán demostrar nunca, su sucesión. Los sectarios, la secta más antigua sería la de Lutero, o sea, 500 años. Del resto, de ahí para acá, todos son muy pocos años, muy nuevos. Entonces, definitivamente, este sectario, bueno, por lo que pude darme cuenta también en todo lo que hablábamos, el sectario no lee bien o tiene dificultades con la lectura, porque en lo que yo decía, hasta en lo que yo mismo le expresaba y le escribía, él tergiversaba el sentido de lo que le quería comunicar. Entonces, hay que tener muy presente esto, y le voy a dejar a él esta tarea de que vean que efectivamente esta autoridad y este ministerio continúa a través de la sucesión. Lo puede ver en Mateo 18:18, en Juan 20:21, lógicamente pues la institución en la última cena, que lo puede ver en Lucas 22:19. Hay muchos versículos donde se ve claramente que este ministerio del nuevo sacerdocio sí fue instaurado y ha continuado de generación en generación por sucesión.
ya que no hace alusión muchos de los actos que realizaban ellos, no lo podían celebrar el resto de los fieles, no lo podían realizar el resto de los fieles. Por lo tanto, ahí ya hay una diferencia grande del sacerdocio común de los fieles, porque si el sacerdocio común de los fieles nos vuelve a todos sacerdotes, entonces la pregunta que yo le hago a este sectario es: ¿por qué unos tienen autoridad para unas cosas y otros no? ¿Por qué en la misma Biblia dice que unos sacerdotes, o mejor dicho, si él no quiere llamarlos sacerdotes, entonces, ¿por qué unos miembros pueden hacer cosas que otros no? Esa es la pregunta que le dejaría al sectario. Y ojalá cuando me responda, si es que me responden, no solamente me responda las consultas que le he hecho, sino que también me diga si se congrega y si lo hace, cuál es el nombre de su secta. Entonces hasta aquí dejaría este corto video, que básicamente era para dar respuesta a él y a los que piensan como él. Y más adelante pues continuaremos realizando los en vivo. Si tengo alguna respuesta de él, se las estaría comunicando. O también si él acepta subir para realizar el diálogo, entonces lo estaríamos programando y les estaría avisando. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Y feliz cumpleaños a todos los sectarios.